Programa de clasificación F, formativo. ¿Quién es? Somos la Red Catequista y venimos a dar calor a tu hogar. Porque hay alguien que mira tus penas y de ellas hace cosas buenas. Bienvenido. Encenderá tu vela. Te equivocas porque aunque te hayan dañado, Él hoy te sana con sus dulces manos y para siempre estará a tu lado. Escuchan Radio Católica 98.1. Bienvenidos al programa Red Catequista. Agradecemos a la Vicaría Urbana, a los catequistas de las diferentes parroquias. Gracias por acompañarnos cada jueves desde las 20 horas. Mi nombre es Susana Otavalo y a mi lado se encuentra mi compañero Damián Bermeo. Buenas noches, Susi, ¿cómo le va? Esperemos que todas las personas que nos escuchan a través de la Real y a través de internet se comuniquen a nuestros correos a nuestro WhatsApp, que es del 0990 43 96 57, o nos busquen a través de Facebook o Twitter como Red Catequista. Esperamos que este programa sea de su agrado y que todas las personas que nos quieran hacer alguna pregunta, algún comentario, se comuniquen a través de los teléfonos que les acabamos de dejar. Amigos y amigas que escuchan Red Catequista, hoy tenemos la presencia de la parroquia de Miraflores. Con ellos estaremos hablando el tema de las obras de misericordia. Ahora les invito a escuchar Una taza de fe con Francisco. Un aspecto particular de la maternidad de la Iglesia es que ella nos educa a través de las obras de misericordia. Ella nos ofrece el ejemplo de los santos, pero también el de tantos hombres y mujeres sencillos. La Iglesia nos enseña a dar de comer y beber a los que tienen hambre y sed, vestir al que está desnudo, nos enseña a estar cerca del enfermo, ya sea en un hospital, en una residencia o en la propia casa. Nos enseña a visitar al encarcelado, mirándolo en su humanidad, pues solo la misericordia puede cambiar el corazón y hacer que una persona vuelva a insertarse en la sociedad. Por último, la Iglesia nos enseña también a estar cerca del abandonado o del que muere solo. No basta con amar solo al que nos ama. Para cambiar el mundo es necesario hacer el bien a quien no puede darnos nada en cambio, como Dios Padre hizo con nosotros entregándonos a Jesús. Siempre fue igual, no hubo algo especial hasta que llegaste a mí. Una palabra me bastó y de repente hubo conexión y dejé todo por ti.
Y el cielo se abrió cuando te conocí, y ahora vivo solo por ti. Y ahora me siento como si estuviera viviendo un sueño. Desde que llegaste a mí, tan inexplicable, tu amor es como una fuente inagotable. Cada día quiero más, dame más. Quiero llenarme de ti, dame más de ti. Inalcanzable como el sol, así pensé que eras tú, hasta que llegaste a mí. Fue tan sublime tu esplendor, tu rostro lleno de amor, lo diste todo por mí. Y el cielo se abrió cuando te conocí, y ahora vivo solo por ti. Y ahora me siento como si estuviera viviendo un sueño. Desde que llegaste a mí, tan inexplicable, tu amor es como una fuente inagotable. Cada día quiero más, dame más. Quiero llenarme de ti, dame más de ti. Contigo no hay imposibles, todo lo puedo. Mi vida eres tú, dueño de mi corazón. Y ahora me siento como si estuviera viviendo un sueño. Desde que llegaste a mí, tan inexplicable, tu amor es como una fuente inagotable. Cada día quiero más, dame más. Quiero llenarme de ti, dame más de ti, dame más. Quiero llenarme de ti, dame más de ti. Continuamos, amigos, con Red Catequista, y como les indicamos, estamos con los amigos de la parroquia de Miraflores. Aquí también tenemos la presencia de Patricio Quispe. Buenas noches, Patricio. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Reciban todos y cada uno de ustedes un saludo especial en Cristo Jesús de la parroquia eclesiástica Nuestra Señora de Miraflores. Estamos presentes acá un equipo de agentes de pastoral, catequistas, síndicos, también animadores de asambleas cristianas, que queremos compartir un tema muy importante con todos ustedes. Entonces voy a permitir ir presentando a cada uno de mis compañeros que van a estar acá, si me permiten. ¿Sí? Entonces, Angélica. Buenas noches con todos. Mi nombre es Angélica, es un placer estar aquí compartiendo. Soy catequista de la zona del Pastoral del Rosario. En este año estoy trabajando con niños de 9 años, primero de Eucaristía. Es un gusto trabajar con ellos, ya que todos aprendemos. También tenemos a nuestro lado a Daniela. Buenas noches con todos, mi nombre es Daniela Carabajo. Soy catequista de la zona del Rosario. Trabajo ya comparto 4 años con los niños. Para mí los más pequeños son los que más me apasiona compartir. Siempre se aprende mucho y es una experiencia muy bonita para mí. Muchas gracias. También tenemos con nosotros a María Luisa, que está acompañándonos en esta noche. Buenas noches, mi nombre es María Luisa Arévalo, soy catequista, acompaño al segundo nivel de confirmación por 2 años ya. Igual también he hecho acompañamiento a un grupo de jóvenes que se prepara en nuestra parroquia. Es un gusto compartir esta noche con todos. También tenemos con nosotros a Gabriela, que va a participar con nosotros y se va a presentar. Muy buenas noches, mi nombre es Gabriela Paida. De igual manera trabajo en la zona del Rosario.
Ya colaboro 4 años y en este año estoy tomando una experiencia con el nivel de segundo de Eucaristía y un gusto para mí participar esta noche. Esta noche también especial tenemos a Juan Manuel, que está acompañándonos en este momento. Hola, buenas noches a todos. Yo soy catequista de la parroquia. Mi nombre es Juan Manuel y es un gusto compartir con todos ustedes. Más que nada, enviarles un saludo especial a todos los catequistas de la arquidiócesis y agradecerles y felicitarles por el trabajo tan lindo que es compartir la experiencia de Jesús con los niños y los jóvenes. Y también nos acompaña el coordinador de la catequesis parroquial, don Manuelito. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Manuel Méndez. Colaboro en lo que es la coordinación parroquial. Con mucho agrado, pues lo hago en el nombre del Señor, con todos mis compañeros. Hemos trabajado ya varios años y espero que este proyecto saquemos adelante, que el Señor nos ilumine y que podamos construir el reino de Dios. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí en nuestro programa. Hoy vamos a estar tratando el tema de las obras de misericordia. Queremos comenzar hablando sobre Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre, el misterio de la fe cristiana. Parece encontrar su síntesis en esta palabra. Ella se ha vuelto viva, visible y ha alcanzado su culmen en Jesús de Nazaret, el Padre rico en misericordia. Después de haber revelado su nombre a Moisés como Dios compasivo y misericordioso, levanta a la ira y al prodigio de amor y fidelidad. No ha cesado a dar a conocer en varios modos y en tantos momentos de la historia su naturaleza divina. Con esto queremos comenzar a hablar sobre las obras de misericordia. Listo, muchas gracias. Nosotros hemos tomado dentro de nuestra parroquia como reflexión lo que el Papa Francisco nos ha propuesto para este año de la misericordia, ¿no es cierto? Y además de las obras de la misericordia, también lo pone las obras de la misericordia y liberación. Y partimos desde una cita bíblica que nos va a servir mucho en el momento de ir desmenuzando cada una de las obras de la misericordia, especialmente de las corporales. De Isaías 58, 6, 7 dice: este es el ayuno que yo quiero, soltar las cadenas injustas, desatar las correas del yugo, liberar a los oprimidos, quebrar todos los yugos, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien está desnudo y no desentenderse de los tuyos. Este es el momento importante para nuestra iglesia y sobre todo ahora que estamos viviendo el año litúrgico, porque las obras corporales, que la que estamos en la Cuaresma, en la parroquia de Nuestra Señora de Miraflores, tomándolo como punto de reflexión, de acción y de partida para poder hacer las acciones concretas. Complementando esto de aquí, el mismo Papa Francisco dice que la misericordia es la mayor de todas las virtudes. Esto nos permite y nos invita y nos convoca a todos los agentes de pastoral, catequistas y demás, que podamos tener como elemento principal de acción en nuestro servicio la obra de la misericordia. Y el Papa Francisco dice otra frase muy interesante en algunos de sus documentos: la misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la iglesia. Es decir, nuestra iglesia, si no tiene esta viga importante, no tiene este papel pilar importante de la misericordia, no estaría haciendo una acción de servicio hacia los más necesitados y al prójimo. Y el prójimo es el que está a nuestro lado, en la familia, en el barrio, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en la calle. Entonces, con los compañeros vamos a ir compartiendo sobre todo las obras de misericordia, las corporales. ¿Sí? Listo, entonces, sí, Danielita nos va a ayudar con la primera obra de la misericordia y nos va a dar una cita bíblica y también un punto de vista, una reflexión que hemos preparado para esta noche. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a dar de conocer la primera obra de misericordia, que es dar de comer al hambriento. Para eso vamos a tomar como referencia una lectura bíblica de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 1 y 2. Entonces, dentro de mi opinión, está que en la actualidad un aspecto que nos afecta es la desigualdad que existe entre países, y esta quiere decir que existe la falta de alimentos en algunas poblaciones empobrecidas, mientras que existe el exceso y los desechos de los alimentos en países desarrollados.
Es por eso que esta cita bíblica nos dice que compartamos el pan y seamos precavidos, porque en algún momento vamos a pasar hambres. Y aunque el hambre y la carencia en nuestro medio es grande y humanamente es imposible de eliminar, compartiendo lo que se tiene, Dios multiplica y garantiza el éxito. Pues dar de comer implica compartir, y esto no significa pasar estrecheces, sino igualar. Dar en cristiano es darse, hacerse pan para el otro como Cristo en la Eucaristía. Si nosotros nos preguntamos, ¿cuánto hay que dar? ¿Esta entrega tiene un tope? Esta entrega está marcada por el que pasa la necesidad. Esta entrega tiene un tope muy claro, y es dar la vida. Muchas gracias. Podemos ver más o menos el mensaje que nos acaba de dar, especialmente tomarlo no solo a los países que tienen grandes riquezas, sino es un ejemplo que creo que como católicos tenemos que nosotros participar. Hemos pasado un feriado de carnaval en el cual creo que en la mayoría de casas ha habido mucho exceso de comida, en el cual y otras personas no han tenido que comer. Creo que nosotros tenemos que reflexionar mucho sobre este tema. Es un tema primordial que el Papa Francisco lo tomó y lo está transmitiendo siempre, en que demos un poco de lo que nosotros tenemos. No llegamos al extremo de quedarnos sin comer, pero sí saber qué es lo que estamos desperdiciando en nuestra vida diaria. También nos dice que Jesús nos ordena a compartir con el necesitado cuando nos dice, el que tenga alimento, que comparta con el que no lo tenga. Correcto. También dentro de la reflexión dar, en cristiano es darse. Es como que nosotros también tendríamos que hacernos pan para el otro. Como Jesús se hizo Eucaristía en un momento determinado. Llega el momento que podemos ser alimento para los demás y dándole a través de la fe la fortaleza a la persona. Manuelito tiene una de las reflexiones que en nuestra parroquia al principio del año lo hicimos, que nos sirve como motivación. Gracias. Dar de comer al hambriento implica que hay que compartir el pan. Hay tantas hambres, pero no basta. Hay que hacerse pan y pan partido, como hizo nuestro Jesús. El pan es fraternidad y es vida. El pan partido es compartido, es amor. Muy bien. Vamos a la siguiente. Sí, entonces Angélica nos va a ayudar con la siguiente obra espiritual, la obra de la misericordia, la obra corporal. Dar de beber al sediento. En esta noche voy a compartir la obra de misericordia, dar de beber al sediente. Para eso vamos a tomar de referencia a la cita bíblica del Evangelio Juan, capítulo 4, versículo del 10 al 13. Para nosotros el agua simboliza vida, para que lo necesitamos para vivir, pero también simboliza la muerte mediante inundaciones. También significa purificación mediante el bautizo. Es por eso que el Evangelio de Juan, Jesús es el que le ofrece a la mujer samaritana como fuente de agua viva, que es capaz de saciar de toda la sed, pero no solo la física, sino también la espiritual. A él no le importa el tipo de persona que seamos, siempre y cuando nos arrepintamos y le busquemos. Pero nosotros también podemos ser esa fuente de agua capaz de saciar la sed de un hermano que nos necesita. Es por eso que debemos descubrir la sed que nos rodea, discernir y apoyar según se pueda, y estar siempre dispuestos a compartir. Para llegar a la plenitud del sentido de esta obra de misericordia, hay que aprender a valorar lo que tenemos, pedir fortaleza a Dios para que Él sea nuestra luz que nos permita tener la actitud de dar de beber al sediento, para extenderla a toda persona que es víctima de la sed de felicidad, de identidad y de esperanza, sobre todo en el medio en el que vivimos. En esta situación se encuentra mucha gente, especialmente los adultos mayores, personas vulnerables y los niños. Cada uno podemos ser fuente de vida en el medio que vivimos. Por ejemplo, en el hogar, como mamá, podemos dar un apoyo a nuestros esposos, a los hijos. Como catequista, puedo escuchar y apoyar a los niños que tienen muchas situaciones difíciles en su hogar y dentro de la comunidad, teniendo la disponibilidad de apoyar. Gracias. En una parte también nos dice que Jesús, en su trance de muerte, sintió sed. Un soldado se le acercó con una esponja, con hiel y vinagre, para que lo calmara. ¿Somos nosotros peores que ese soldado romano como para negar agua al sediento? Esa es una pregunta que nos hace a todos nosotros. ¿Somos capaces de negar nosotros el agua a los demás? No creo que seamos capaces. Sí somos un poco
precavidos, digamos, porque hemos llegado a una sociedad en la cual tenemos miedo de las personas que nos rodean, tenemos miedo de la persona que se sienta a nuestro lado en el bus, tenemos miedo de la persona que camina con nosotros. Esos miedos creo que nos han hecho perder ese humanismo de dar a las personas que a veces pasan por la calle, darles un plato de comida, darles algo que tomar, porque tarde o temprano nos haga alguna cosa mal, pero creo que tenemos que comenzar a perder nosotros ese miedo y dar un ejemplo para que las personas, los niños, nuestra propia familia sigan nuestro ejemplo. Yo creo que cada uno de nosotros expresamos en muchas circunstancias de la vida sed, ¿no es cierto? Una sed de felicidad, una sed de esperanza, una sed de soportar situaciones adversas. Y cuando encontramos en Jesús, en Dios, en nuestra iglesia inclusive, esa fuente de agua viva que nos va a dar la posibilidad de tener la esperanza, yo creo que ahí es el único lugar, el momento donde podríamos realmente encontrar esa fuente. La sed siempre va a estar y nosotros tendríamos que buscar. Y además nuestra misión es ayudar a buscar a los que también tienen sed, están sedientos y no pueden encontrarlo fácilmente. Tal es el caso de nuestros niños que van a la catequesis o nuestros adultos mayores, como decía Angélica, que a veces están sedientos de que alguien le visite, porque ya algunos familiares los dejaron arrinconados en algún lugar y ya no les visitan, o están pobres o están solos, sobre todo la soledad. Y si es que nuestros niños, nuestros jóvenes o nosotros como agentes de pastoral podemos saciar esa sed de felicidad, de acompañamiento, eliminar la soledad, creo que también podríamos ser fuentes. Bueno, ya estamos con 2 obras de misericordia muy importantes. Otras obras de misericordia corporales que nos puedan dar a conocer. Sí, también vamos con la tercera obra de la misericordia, si les parece, ¿no es cierto? María Luisa nos ayuda con la otra obra de la misericordia. Sí, la obra de misericordia de la que voy a hablarles es vestir al desnudo. Primeramente vamos a partir de una lectura tomada del Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 11. Habla acerca de la desnudez que era entendida por el pueblo de Israel como pobreza y también como inocencia. Vestir al desnudo significa proteger. Dios nos viste a todos porque somos vulnerables al pecado. Jesús se desnuda por la cercanía a los desprotegidos. Nació desnudo y se despojó de su rango, y así murió. Esa desnudez es la que le permitió la cercanía con los seres humanos. Él pidió a sus discípulos vestir al desnudo, con quien él mismo se identifica. Así lo entenderán las comunidades, incluyendo como vestidos no solo los materiales, sino otros valores. Y no solo vestir al prójimo, sino a sus propios miembros con esos mismos valores, como son la compasión, la bondad, la humildad, la paciencia y sobre todo el perdón. El tema de la desnudez trae a la memoria una enseñanza propia del mismo Jesucristo, cuando pidió a sus discípulos una preocupación por el verdadero vestido. Esto significaba que debía el vestido ser como la inocencia, la verdad, el amor y la limpieza de corazón. Vestir al desnudo implica también desnudarlo y desnudarnos personalmente de disfraces que nos aíslan de la verdad, y sobre todo entender que Jesús nos invita a preparar una sociedad comunitaria preocupada en dar a todos lo necesario y no aceptar ciegamente las indiferencias nacidas del dinero o de la fuerza, y sobre todo nunca se debe abusar de la gente. Y una de las palabras más bonitas que puedo compartir, que encontré en este evangelio, que dice: no hay más dicha más grande en dar que en recibir. Muchas gracias. Bueno, hemos hablado sobre algunas obras de misericordia corporales. ¿Quién nos podría ayudar con obras de misericordia espirituales? ¿O en qué podemos diferenciar las obras de misericordia corporales y espirituales? ¿Cuál es la gran diferencia? De pronto Juan Manuel o Manuelito nos ayudan en la parte de las obras espirituales. Yo creo que una de las cosas importantes a nivel de las obras corporales es donde ya cada uno de nosotros empezamos a convertir en acción aquello que
que se nos ha enseñado, ¿no es cierto? Las obras corporales nos llevan ya a una vida práctica, acercarnos a la persona que tiene cualquier tipo de necesidad, y a través del ejemplo que nos ha dado Jesús y los evangelios, a través de las distintas citas, es empezar a hacerlo ya, ¿sí? Es empezar a ayudar directamente a la persona que lo necesita, al prójimo, y empezando desde el propio hogar, ¿no es cierto? Y esa es una de las cosas que nosotros debemos hacer. Lo hacemos también con los niños, con los jóvenes en la catequesis, ¿no es cierto? Saber que ellos no solo compartirles un folleto, un texto, un tema, sino acercarnos también a la vida de ellos, qué es lo que necesitan, qué necesidad ellos tienen, y en esas obras podemos nosotros encontrar, como aquella que dice, corregir al que se equivoca o enseñar al que no sabe, ¿no es cierto? Y creo que nosotros estamos llamados a hacerlo, no solo con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones. Sí, yo creo que lo que Juan Manuel dice es importante, y para nosotros es conocido, ¿no es cierto?, que el ser humano es espíritu y es cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, el espíritu también necesita algunas acciones concretas para poder hacer las obras espirituales, como el enseñar al que no sabe, ¿no es cierto?, sufrir con paciencia los errores de los demás, dar un buen consejo, que están involucrados en consolar, en confrontar algunas cosas. Y eso rehabilita y alimenta el espíritu, porque si nosotros no tenemos un espíritu fuerte, fortalecido y que esté convencido de lo que hace, nuestra acción no va a tener sentido, sino se va a quedar en medio camino. Entonces la fortaleza de espíritu que recibimos del Señor hace que también llegamos a las personas que necesitan de ese acompañamiento, porque a veces gente que no necesariamente necesita cosas, sino necesita la palabra de ánimo, necesita un hombro con quien compartir, necesita desahogar lo que nosotros llamamos sus penas, sus alegrías, y compartir. Entonces, espiritualmente las obras son de esa naturaleza que debemos hacerlo. Manolito también nos puede ayudar. Sí, bueno, parece que está definido, Juan Manuel y Pachi, pues que me anteceden, está muy definido, ¿no?, que tenemos que partir desde lo espiritual, porque si realmente no estamos preparados espiritualmente, no podemos realizar las corporales. Entonces van complementadas las dos. Por eso que es muy importante también estar en gracia de Dios para poder realizar estas obras. Caso contrario, quedaría a la deriva. Entonces, para poder realizar estas obras también hay que estar, como dije, en gracia de Dios, y también importantísimo la oración para que esas acciones se concreten. Claro que sí, estas obras de misericordia que las tenemos, que son 14 y se dividen en dos, ¿no es cierto?, corporales y espirituales. Tenemos, cada una son 7, ¿no es cierto?, para que quede bien claro y para que los amigos que nos están escuchando también lo tomen en cuenta. Hoy día queremos tratar más el tema de las corporales, si es que no estoy mal, la parroquia nos ha preparado ese tema. Ahorita vamos a la cuarta, me parece. Sí, muchas gracias. Bueno, compartiríamos con Manolito la siguiente obra espiritual, la cuarta que tenemos preparado para esta noche. Sí, justamente la cuarta hora de misericordia es acoger al forastero, ¿no?, que es igual dar posada al peregrino. Hemos tomado también la cita bíblica de la carta de San Pablo a los Hebreos, que nos habla de la hospitalidad. Siempre fue un valor constante querido por Dios. Así se manifiesta en la historia del pueblo de Israel, un texto emblemático en el que Génesis 18, en donde Abraham acogió a 3 personajes que pasaban junto a su tienda. En el libro del Deuteronomio 10:14 se da un paso más y se vincula la hospitalidad a la alianza con Dios. No propone solamente la acogida al emigrante, sino llegar hasta amarle. La razón es la misma que se expresaba en el Éxodo. Jesús va a incorporar la hospitalidad entre las principales exigencias para sus discípulos, porque viene justificada por la identificación que Él se hace con el forastero. Eso vemos en Mateo 25, versículo 35. Las primeras comunidades cristianas asumían desde sus primeros pasos esta forma de amar al prójimo. Tienen presente la acogida de Zaqueo. Eso lo encontramos en Lucas 19, del 5 al 7.
escuchan las palabras de San Pablo, practicar la hospitalidad. Hace eco de la carta también de los Hebreos. No olvidéis la hospitalidad, por ella algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles, haciendo alusión a Abraham. Y un mensaje tan lindo, ¿no?, de Abraham, que realmente él no escatimó nada, dio todo a los forasteros, les acogió, ¿sí?, les dio comida, ¿sí?, y estaba ahí el premio, ¿no? Cuando le dijeron, pues, dentro de un año regreso y tú tendrás descendencia. Entonces también si nosotros acogemos realmente de todo corazón y damos todo, el Señor nos va a bendecir en abundancia. Eso es lo que realmente tenemos que hacer como cristianos, como bautizados. Gracias. Sí, un poco con respecto a esta obra, tal vez una experiencia que tuvimos en nuestra parroquia. Años atrás, tal vez en el 2013, hubo un deslave donde se fueron algunas casas y luego hubo un reordenamiento, un asentamiento de pobladores, y vinieron personas de diferentes parroquias, inclusive de otros lados. Sin embargo, la misma comunidad, la misma parroquia se ha ido teniendo la apertura y acogiendo a estas personas que a la final se han sentido como ya parte de Miraflores, y inclusive algunos de estos asentamientos, ellos también participan ya en la vida pastoral, en las asambleas bíblicas de Adviento, en las asambleas bíblicas de Cuaresma. Entonces, la acogida, ¿no es cierto?, también no solo es personal, sino también comunitaria, o sea, de la comunidad, de la parroquia, en definitiva de la iglesia que acoge a las personas como están. Y cuando es acogida, una persona se siente parte de la familia. Claro que sí, todos estamos invitados a ayudar a la gente que lo necesita, ¿no es cierto? Todos como seres humanos y además como seguidores de Cristo, estamos llamados a eso, a ayudar a los demás, a los más necesitados. Otra de las obras de misericordia corporales tenemos la cual es visitar y cuidar a los enfermos. Creo que es una muy importante. Escuchémosle, por favor. Bien, la quinta obra es asistir o cuidar a los enfermos. Y yo creo que para eso la cita bíblica que yo les invitaría a revisar y analizar es el Evangelio de Lucas, donde nos habla del buen samaritano, que más allá de una parábola, pienso que es como un verdadero decálogo o es un programa donde Jesús nos enseña cómo verdaderamente nosotros debemos tratar a los enfermos. Nos habla acerca de la conciencia y el comportamiento de cómo estamos o cómo somos cada uno de nosotros frente a las realidades de los enfermos, de los necesitados. Es decir, si estamos preocupados de ellos o simplemente hacemos como aquel que los ve pasar o pasa de largo. Nos ayuda también a entender que para hacer esto es importante, cuando uno se acerca a ayudar a eso, tiene que hacerlo de corazón, tiene que hacerlo con todo el sentimiento, con todo el amor, fraternalmente y sobre todo sin esperar nada a cambio. Una de las cosas importantes también es que la persona que necesita, el enfermo, el que está pasando alguna necesidad, requiere todo nuestro cariño y hay que darle la prioridad que se merece, ¿no es cierto? No tratarlo de pronto como una cosa circunstancial o algo que pasó en el momento, sino que requiere la atención, el cuidado, el cariño, como lo hizo también el buen samaritano. Otra de las cosas importantes, ¿no es cierto?, que lo dice la parábola, es que él permaneció a él todo el tiempo, ¿no es cierto? Lo ayudó, lo curó, utilizó todas las partes de su cuerpo para ayudarlo y también sus propios recursos. Y luego, más allá de eso, no se queda solo en él, sino que también involucra a otras personas, porque los invita, ¿no es cierto?, cuando le dice, cuídalo y a mi regreso yo te pagaré todo lo que haga falta. Es decir, compromete, involucra al resto de personas también para preocuparnos de las personas que lo necesitan. Yo creo que eso es importante dentro del cuidado que se debe tener a los enfermos. Y recordar algo importante que lo dijo el Papa cuando estuvo acá de visita, ¿no es cierto? La enfermedad no solo tiene que ser algo corporal, no es solo cuando le duele algo o algún órgano está con algún problema. Hoy en nuestro día, en la sociedad en la que vivimos, hay tantas personas, decía el Papa, que están enfermos de soledad, están enfermos por el abandono, por la marginación, están enfermos por la falta de amor. De pronto en los hogares, dentro de las parejas, yo creo que es una de las realidades también que afecta mucho. Entonces yo pienso que a eso también no hace referencia el curar las heridas, ¿no es cierto? Yo creo que es importante.
nosotros sobre todo como agentes de pastoral, y siempre decimos, ¿no es cierto?, en la parroquia, que el agente de pastoral es una persona que debe dar testimonio, se debe empezar por uno mismo. Yo creo que es importante que nosotros sanemos cada una de las heridas que tenemos en nuestro interior, empecemos también a sanar a las personas a quienes hemos lastimado en nuestra casa, a veces cuando somos groseros con papá, con mamá, o a veces con nuestros familiares, con nuestros hijos o nuestras esposas, nuestros esposos. Yo creo que es importante eso también. La enfermedad no es solo corporal, sino también es espiritual, ya lo dijimos hace un momento, ¿no es cierto? Y es importante que nosotros también seamos personas que podemos sanar, que podemos ayudar a curar eso de ahí. Y sobre todo lo que decía el Papa, ¿no es cierto?, hay que hacerlo siempre con alegría, con entusiasmo, con cariño, cuando las cosas son hechas con amor. Creo que no necesitan recompensa, sino el mismo hecho de ayudarlo, creo que es lo mejor que podemos hacer. Entonces, así lo hacía Jesús, ¿no es cierto? No tenía miedo de involucrarse con personas que estaban enfermas, con personas que eran mal vistas en su momento, que eran marginados porque decían que tenían que ser desterrados o apedreados. No tenía miedo de involucrarse, ¿no es cierto? Entonces, nosotros también estamos llamados a eso, a no tener miedo, a acercarnos a las personas que están enfermas material, corporalmente y espiritualmente. Liberar al cautivo es otra de las obras de misericordia. ¿Quién nos puede ayudar hablando un poquito sobre este tema? Porque el tiempo ya se nos alarga y tenemos que concluir en algunos puntos. Bueno, como sexta obra de la misericordia tenemos visitar a los presos. Como referencia tomamos la cita bíblica de Hebreos capítulo 13 versículo 3, donde que Jesús nos invita a acordarnos de los presos como si nosotros fuéramos uno de ellos. Nos dice que Jesús también estuvo preso, se identificó con los privados de libertad cuando pronunció: estuve en la cárcel y viniste a verme, y esto al margen del delito cometido. Abre un camino de misericordia para todo discípulo suyo, visitar a los presos porque él mismo está en la cárcel. Enterrar a los muertos, creo que es la última obra de misericordia que tenemos pendiente. Sí, la última obra de la misericordia corporal, enterrar a los muertos. También tomamos como referencia el Evangelio de Juan 19, 38, 42. La obra de la misericordia tiene como objetivo principal el cultivo de la esperanza desde la certeza de las palabras que Jesús dijo: yo soy la resurrección, la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Solamente para poder compartir ahora cómo hacer esta obra de la misericordia, ¿no es cierto? Como sugerencias, como propuestas, hay que orar por los difuntos, ya lo sabemos siempre, pero también podemos acompañar a las personas solas y a las familias, ¿no es cierto? Porque del muerto como tal ya se encarga la funeraria, pero de los que quedan, es cierto, llorando, lamentándose, el acompañamiento de las familias, ahí vamos la gente de pastoral. Además deberíamos ser testigos de la esperanza en medio de un mundo desesperado, de desolación, darle esperanza, ¿no es cierto? Porque a veces llega la palabra fría, lo siento, ¿no es cierto? El pésame que solamente es por cumplir, pero no llega el acompañamiento siguiente. Sí, además de eso, la oración, como hemos dicho, es fortalecer siempre la esperanza, y la esperanza que vamos a ser ayudados en Dios. Bueno, este es un tema muy bonito, amplio e importante para todas las personas, pero lamentablemente en la radio el tiempo es corto. Para conclusión, quisiera que nos ayuden ustedes como catequistas. ¿Cuál cree que es su aporte para que en las aulas, en los niños, para que se cumplan estas obras de misericordia? Bueno, una de las cosas que siempre en nuestra parroquia proponemos como parte metodológica inclusive, es que después de la reflexión vayamos a la acción, sabiendo que en los procesos formativos es bueno la reflexión y la acción. Con los jóvenes y los niños incluidos siempre es bueno visitar a los enfermos, visitar a las personas de la tercera edad, hacer obras de la misericordia, y nuestra parroquia justamente el Domingo de la Misericordia hace actividad para poder recaudar fondos y llegar a las personas más necesitadas. No podemos llegar a todos porque tampoco logramos ser una junta de beneficencia, pero sí podemos acercarnos a las personas que necesitan, acompañándoles, y cuando sea necesario hacer un aporte, tal vez en alimentos, tal vez en medicinas. Con los niños se lo puede hacer, porque los niños, donde se puede iniciar esta semilla de las obras de misericordia,
cuando ellos empiezan a trabajar son imparables. Los jóvenes cuando quieren hacer algo son imparables, los jóvenes son capaces de ponerle al mundo de cabeza cuando quieren y cuando el apoyo. Y gracias a Dios el apoyo de nuestro párroco, el Padre César Santa Cruz, siempre está allí para estas obras también. Y yo creo que sí podemos hacerlo. También, muchísimas gracias a ustedes. Complementando el mensaje del Papa. Aquí se ha hecho con mucho júbilo, se ha abierto la puerta de la misericordia. Entonces también, como decía Pachi, tenemos que ir a la acción. También dar a conocer como catequistas, como agentes de pastoral, lo que es realmente las obras de misericordia y ponerlas en práctica. Muy lindo, pues abrimos la puerta de la misericordia, el jubileo de la misericordia, pero tenemos que vivirlo. De las palabras tienen que irse a los hechos. Y eso es lo que realmente proponemos como agentes de pastoral y catequistas de la parroquia Miraflores. Muchísimas gracias a ustedes que nos han venido a visitar y nos han venido con un lindo tema de las obras de misericordia. Gracias de parte de nosotros de Red Catequista. Ahora nos vamos con una pequeña canción. Se encuentra el aire con el aguacero, se tiñe el cielo de azul sincero. Son los acordes de un verso en te quiero. Es un poema el que vives por dentro. Es como lluvia que alimenta el río, como la fuerza que sostiene el brillo. Es ese brillo que alumbra el camino. En mi camino estarás, mi amigo. No encuentro las palabras que expliquen lo que siento. Sin verte sé que estás, es importante, lo comprendo. Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos. Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo. Que no quite el frío. En tu amistad me siento como un niño. En tu consejo yo regreso al nido. En el sendero que me lleva al cielo. En medio de tormentas y aguaceros. Debilito y siento que me rindo. Por eso sé que yo te necesito. No encuentro las palabras que expliquen lo que siento. Sin verte sé que estás, es importante, lo comprendo. Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos. Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo. Soy un poeta trovador que va por el sendero, soñando con un día encontrarme con mi dueño. Aunque hoy soy perfecto, no me rindo, no te niego. Si juntos caminamos, llegaremos a ese cielo. Santorial del día de hoy, 11 de febrero del 2016, Nuestra Señora de Lourdes, patrona de los enfermos. 4 años después de la proclamación de la Inmaculada Concepción, la Santísima Virgen se apareció en repetidas ocasiones a la humilde joven Santa María Bernabet, en los Montes Pirineos, junto al río Gave, en la gruta de Masseviné de la población de Londres, y desde entonces aquel lugar es frecuentado por muchos cristianos que acuden devotamente a rezar. Historia de la aparición. La aparición de la Santísima Virgen María en la historia de una pequeña niña llamada Bernabet, pobre y quebrantada de salud, pero elegida por Dios para su gran misión. Bernabet era entonces una niña de 14 años, pobre, pero muy devota de la Virgen María y el Rosario. Bernabet fue a Metzebet a recoger leña con su hermana y otras niñas, pero al tener que cruzar el río se quedó atrás debido a su salud delicada. Bernabet estaba cerca de una gruta cuando escuchó un ruido y sintió un viento. La sorprendió la aparición de una nube dorada y una mujer vestida de blanco.
La mujer llevaba los pies descalzos y sobre cada uno tenía una rosa dorada. En la cintura llevaba una cinta azul ancha. En las manos juntas y posición de oración llevaba un rosario. Tu amistad me hace bien. Es verdad, así lo siento, eres parte de mis sueños, no te miento. Tu amistad me hace bien. Como aire en el verano, como abrigo en el invierno, tu amistad me hace bien. Aunque a veces nos fallemos, la amistad no dejaremos, volveremos a este encuentro. Tu amistad me hace bien. Me hace bien. Tu amistad me hace bien. Ahora tenemos el espacio donde los catequistas nos van a informar sobre sus actividades que van a hacer, cuáles son las primordiales. Nos va a contar Patricio, creo que nos va a ayudar con estas actividades que tienen en su parroquia. Bueno, sí, vamos a dar paso al coordinador parroquial, él tiene todo. Claro que sí. Muchas gracias. Manuelito. Muchas gracias. Como actividad más cercana, pues para el día sábado 13, pues estamos todos convocados a participar con mucha alegría del Día del Catequista. Claro. Esto se va a realizar en María Auxiliadora. Entonces, también invitándoles a todos los catequistas de la Vicaría, pues, para participar. Luego también tenemos las asambleas de Cuaresma que se realizan pues todos los años en nuestra parroquia. También tenemos la Pascua Juvenil, que vamos a dar inicio el jueves 24 de marzo en nuestra parroquia. Y también una actividad muy importante que es el Domingo de la Misericordia, a celebrarse el domingo 3 de abril. Entonces son las actividades que realmente vamos a ponerle mucho empeño para que podamos vivirlo. Ya hemos hablado de la misericordia, pues ahora nos toca poner en práctica. Bueno, para concluir, ya que nos sobran un pocos minutos, vamos a hacer una oración en la cual queremos que todos nos acompañen, las personas que nos escuchen, para celebrar este día tan importante en el cual hemos vivido nosotros. Damos paso a nuestro compañero que nos va a ayudar con la misma. Vamos a pedirle al Señor Jesucristo pues que nuestros propósitos se hagan verdaderamente realidades. Decimos: Señor Jesucristo, tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del cielo, y nos has dicho que quien te ve, lo ve también a Él. Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación. Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud del dinero, a la adúltera y a la Magdalena de buscar la felicidad solamente en una criatura. Hizo llorar a Pedro luego de la traición y aseguró el paraíso al ladrón arrepentido. Haz que cada uno de nosotros escuche como propia la palabra que dijiste a la samaritana. Si conocieras el don de Dios, tú eres el rostro visible del Padre invisible, del Dios que manifiesta su omnipotencia sobre todo con el perdón y la misericordia. Haz que en el mundo de la Iglesia sea el rostro visible de ti, tu Señor resucitado y glorioso. Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos de debilidad, para que sientan sincera compasión por los que se encuentran en la ignorancia o en el error. Haz que quien se acerque a uno de ellos se sienta esperado, amado, perdonado por Dios. Manda tu Espíritu y conságranos a todos los con su unción, para que el jubileo de la misericordia sea un año de gracia del Señor y tu Iglesia pueda con renovado entusiasmo llevar la buena nueva a los pobres, proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos y restituir la vista a los ciegos. Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia, a ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo,
por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hagamos la oración que Jesús nos enseñó, la oración que es de todos nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y que Dios nos bendiga a todos y cada uno de nosotros y que los que seguimos Red Catequista. Quiero agradecerles nuevamente a ustedes por acompañarnos, también a las personas que nos están escuchando. Muchas gracias por escuchar este segundo programa de Red Catequista. Damián. No se olviden a las personas que también nos siguen a través de las páginas, a través de la página de Facebook, Red Catequista, o a través de la página de Twitter, redcatequista.es. Esperamos recibir sus recomendaciones. La próxima semana estaremos con otro grupo de catequistas con temas interesantes que deseamos que ustedes se comuniquen a través de estas redes sociales para escuchar sus opiniones, escuchar sus sugerencias, sus comentarios. Buenas noches a las personas que nos escucharon también a través de la página de la emisora y también a las personas que nos escucharon a través de la frecuencia 98.1. Esperamos que sea una noche de agrado y les agradecemos a todos por esta dulce compañía. Gracias. Más cerca de tu parroquia, un espacio donde puedes conocer las actividades de tu comunidad. Gracias por escucharnos. Te esperamos el próximo jueves a las 20 horas por Radio Católica 98.1. Síguenos en Facebook y Twitter como Red Catequista.